La Gran Muralla no es de piedra, es de silencio. Y detrás de ese silencio, el dragón chino se tambalea. Lo que comenzó como una crisis inmobiliaria localizada se ha transformado en una hemorragia sistémica que amenaza con arrastrar a la segunda economía mundial a un colapso sin precedentes. Los datos oficiales mienten, pero los números reales, filtrados por analistas de riesgo occidentales, pintan un panorama apocalíptico a millones de jóvenes desempleados, cientos de miles de apartamentos vacíos y una deuda corporativa que supera el PIB de varios países juntos. El Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo férreo de Xi Jinping, se enfrenta a su mayor desafío desde Tiananmen a la pérdida de la legitimidad social basada en el crecimiento económico. La pregunta que aterroriza a los mercados globales es: ¿qué hará un líder absoluto cuando su poder se desmorona desde dentro? Este canal revela la conexión directa entre la desesperación económica de Pekín y la escalada militar en el estrecho de Taiwán. Lo que está a punto de escuchar es el análisis que vincula la crisis de Evergrande con la posibilidad de una invasión, la última jugada de Xi Jinping para desviar la tensión interna y consolidar su legado a cualquier costo. La crisis de la propiedad no es solo una burbuja que estalló, es el fracaso del modelo de crecimiento chino basado en la deuda y la inversión en infraestructura innecesaria. El sector inmobiliario, que representa casi un tercio del PIB chino, ha sido el motor del crecimiento durante décadas. Ahora es el ancla que arrastra a la economía. Gigantes como Evergrande y Country Garden no son solo empresas, son símbolos de la promesa china de prosperidad. Su colapso, con deudas que superan los $300,000 millones, ha dejado a cientos de miles de familias sin sus apartamentos precomprados y ha expuesto la fragilidad del sistema bancario chino. El problema es sistémico. Los gobiernos locales, que dependen de la venta de tierras para financiar sus presupuestos, están en quiebra técnica. Los bancos, que tienen miles de millones en préstamos incobrables, están al borde del pánico. Y la población, que invirtió la mayor parte de sus ahorros en ladrillos, ha perdido la fe en el futuro económico. Los datos de desempleo juvenil que el gobierno chino dejó de publicar por ser demasiado altos son la prueba más clara del descontento social. Millones de jóvenes educados se encuentran sin perspectivas, un caldo de cultivo para la inestabilidad política que el Partido Comunista teme más que a cualquier amenaza externa. La sombra de la deuda y el fantasma de la deflación en la crisis inmobiliaria es solo la punta del iceberg. La economía china se enfrenta a una espiral deflacionaria, un fenómeno que no se veía desde hace décadas. Los precios al consumidor están cayendo, lo que desincentiva el gasto y la inversión, creando un círculo vicioso de estancamiento. La deuda total de China, incluyendo la deuda corporativa, gubernamental y de los hogares, ha alcanzado niveles sin precedentes, superando el 300% del PIB. Esta montaña de deuda es insostenible y cualquier intento de reducirla drásticamente podría desencadenar una recesión global. El régimen de Xi Jinping se encuentra atrapado entre la necesidad de estimular la economía y el riesgo de inflar aún más la burbuja de deuda. La respuesta ha sido la inyección selectiva de liquidez y la negación de la gravedad del problema, una estrategia que solo pospone el inevitable ajuste de cuentas. El líder chino, Xi Jinping, se encuentra en una encrucijada histórica. Su ascenso al poder se basó en la promesa de un sueño chino de prosperidad y poder global. Ahora, ese sueño se está desmoronando bajo el peso de la deuda y la mala gestión económica. La centralización del poder en torno a Xi, que eliminó los límites de mandato, ha convertido la crisis económica en una crisis personal de liderazgo. No hay nadie más a quien culpar. Su política de prosperidad común y su mano dura contra las empresas tecnológicas han asustado a los inversores y han paralizado la innovación. La respuesta del régimen ha sido la negación y la represión. Se ha intensificado la censura sobre las noticias económicas negativas y se ha aumentado la vigilancia sobre la población. Pero la realidad es que la única forma de desviar la atención de un fracaso económico masivo es a través de una crisis externa controlada. La historia nos enseña que los líderes autoritarios acorralados a menudo recurren al nacionalismo y a la agresión militar para consolidar su poder. Para Xi, la misión sagrada de la reunificación con Taiwán se convierte en la última carta de triunfo para salvar su régimen. El culto a la personalidad y la parálisis política, la consolidación del poder en manos de Xi Jinping, ha tenido un efecto paralizante en la toma de decisiones económicas. Los funcionarios locales y los líderes empresariales temen tomar iniciativas que puedan ser interpretadas como contrarias a la voluntad del líder, lo que ha llevado a una parálisis burocrática. La ideología ha primado sobre el pragmatismo económico
y la campaña de prosperidad común, aunque bien intencionada en teoría, ha sido implementada de manera errática, creando incertidumbre y ahuyentando la inversión extranjera. La purga de opositores políticos y la represión de la disidencia han asegurado la lealtad de la élite, pero han eliminado los mecanismos de feedback y corrección de errores. El resultado es un sistema político que es fuerte en el control, pero débil en la gestión de crisis. La crisis económica no es solo un problema de números, es un problema de gobernanza en un sistema donde el líder es infalible y la crítica es un crimen. Aquí es donde entra Taiwán. La retórica de reunificación ha alcanzado niveles de agresividad sin precedentes. Los ejercicios militares alrededor de la isla ya no son rutinarios, son ensayos de invasión a gran escala. Los movimientos militares recientes, incluyendo el aumento de las incursiones aéreas en la zona de identificación de defensa aérea AD y Z de Taiwán y las maniobras navales que simulan un bloqueo, son señales claras de que Pekín está cortando el ciclo de planificación para una posible invasión. Para que sí, una acción militar exitosa en Taiwán no solo aseguraría su lugar en la historia como el líder que completó la misión sagrada, sino que también le daría un pretexto para imponer un estado de emergencia y reprimir cualquier disidencia interna bajo el manto del patriotismo. Sería la cortina de humo perfecta para el colapso económico. La pregunta clave es: ¿cuándo? Los analistas militares creen que el momento más probable sería después de un evento político clave en China, o en un momento de debilidad o distracción de Estados Unidos. La desesperación económica podría acelerar el cronograma. El escenario de la invasión y la trampa de la cadena de islas. Los planes militares chinos para Taiwán son complejos y arriesgados. El escenario más probable no es una invasión total inmediata, sino un bloqueo naval y aéreo prolongado, diseñado para asfixiar la economía de la isla y forzar una rendición negociada. La geografía de Taiwán, con sus playas limitadas y su terreno montañoso, hace que una invasión anfibia sea una de las operaciones militares más difíciles de la historia. Sin embargo, la modernización del Ejército Popular de Liberación, EPL, ha sido impresionante, con la construcción de una flota de desembarco y el desarrollo de misiles hipersónicos diseñados para negar el acceso de la Marina de los Heanjuhan a la región. La estrategia de China es romper la primera cadena de islas, una línea de defensa que se extiende desde Japón hasta Filipinas, y establecer una hegemonía militar en el mar de China Meridional. Taiwán es la pieza central de esta estrategia. El riesgo para el mundo es catastrófico. Un conflicto en el estrecho de Taiwán no solo paralizaría la producción global de semiconductores egipcios, sino que también cortaría las rutas marítimas vitales, llevando a la economía global a una recesión profunda. Taiwán es el corazón de la industria de semiconductores, produciendo más del 60% de los chips más avanzados del mundo. Un bloqueo o una invasión detendría la producción de todo, desde teléfonos inteligentes y automóviles hasta sistemas de defensa avanzados. El costo económico de un conflicto en Taiwán se estima en billones de dólares, superando con creces el impacto de la guerra en Ucrania. Estados Unidos y sus aliados Japón, Corea del Sur, Australia están en alerta máxima. La estrategia de Washington es la disuasión por negación, haciendo que el costo de la invasión sea demasiado alto para Pekín. Esto incluye el aumento de la venta de armas a Taiwán y la coordinación de ejercicios militares conjuntos en la región. Sin embargo, la desesperación de Xi Jinping podría ser el detonante. Un líder que ve su legado y su poder amenazados por el colapso interno podría optar por el riesgo extremo de una guerra externa. La respuesta de Taiwán en el erizo y la voluntad de lucha en Taiwán no está indefenso. Su estrategia de defensa se basa en el concepto del erizo, que consiste en hacer que la isla sea tan difícil y costosa de invadir que el riesgo supere cualquier beneficio potencial. Esto incluye el desarrollo de misiles antibuque y antiaéreos móviles y de corto alcance, diseñados para infligir el máximo daño a las fuerzas invasoras. El factor más importante es la voluntad de lucha del pueblo taiwanés. La retórica agresiva de Pekín solo ha servido para fortalecer la identidad nacional taiwanesa y su rechazo a la unificación. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, ha mantenido una política de ambigüedad estratégica sobre si intervendría militarmente en caso de invasión. Sin embargo, la magnitud del impacto económico global de un conflicto en Taiwán hace que la intervención sea casi inevitable. La pregunta ya no es si China puede evitar el colapso, sino si el mundo puede sobrevivir a la forma en que Xi Jinping intentará evitarlo. La cuenta regresiva ha comenzado, y el destino de Taiwán y de la economía global pende de un hilo cada vez más delgado. El impacto global ame la Tercera Guerra Mundial económica aún,
conflicto en Taiwán no sería solo una guerra regional, sería el catalizador de una tercera guerra mundial económica. La interrupción de las cadenas de suministro globales, la escasez de semiconductores y el colapso de los mercados financieros llevarían a una recesión global de una magnitud sin precedentes. El mundo se vería obligado a elegir un bando, lo que llevaría a una división del sistema económico global en bloques rivales. La era de la globalización, tal como la conocemos, terminaría abruptamente. La pregunta que los líderes mundiales se hacen en privado es: ¿estamos preparados para el costo de defender a Taiwán? Y la respuesta, aterradora, es que no. La única esperanza es que la disuasión funcione y que Xi Jinping se dé cuenta de que el costo de la invasión, tanto militar como económico, es demasiado alto, incluso para un líder que busca desesperadamente salvar su régimen.